Tenemos un referente histórico del peronismo, no solamente de la capital federal, sino de Argentina, Raúl Padró. Gracias por su tiempo, Raúl. No, al contrario, te agradezco a vos la invitación que me has formulado y todos los amigos, Pepe Tagliafico aquí, un amigo histórico también del peronismo, y con una trayectoria muy arraigada, ¿no?, en lo que hace a la interpretación y al compromiso con el sentimiento nacional. Así que muy honrado de esta invitación. Raúl, este sentimiento que usted habla hoy se encuentra en la mayoría de los dirigentes políticos, por ejemplo, en Alberto Fernández, que supuestamente es peronista. ¿Usted lo considera peronista, Alberto Fernández? No, Alberto Fernández es un botarate, un impresentable. Bueno, él fue funcionario de todos los gobiernos, hay que hacer memoria en esto y que quede documentado, porque si hago una expresión calificativa de su conducta y de su personalidad, temperamento y carácter, pareciera que es una imputación subjetiva. No, vamos a los hechos históricos. Fue subdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía con Alfonsín. Fue superintendente de seguros con Carlos Saúl Menem, que sufrió en aquella circunstancia la denuncia fundada de Roberto Guzmán, de Roberto Guzmán, sí. Martín es el ministro del Fondo Monetario Internacional. Sí. Roberto Guzmán era el presidente del INDER y lo denunció penalmente por un daño que le propinaron al Estado. Eli Moroni, que era el segundo en el INDER, en la Superintendencia de Seguros, lo denunció Guzmán por un latrocinio, decía, cometido contra el Estado argentino de aproximadamente 1.200 millones de dólares. Alberto Fernández ya tenía causa en ese entonces. Después, sí, ni hablar. Él dice, soy impoluto, no tengo causa. Bueno, cualquier oyente lo puede ratificar esto que digo en internet, buscando los antecedentes. Es tremendo cuando uno busca en internet la mayoría de los dirigentes políticos, sobre todo del supuesto justicia. Yo no le quiero decir peronismo, pero esto tiene causas penales profundas, profundas y libros escritos además por Roberto Guzmán que se llama Robo Asegurado, una cosa así. El libro de Guzmán que desapareció del mercado, de las librerías, claro. Bueno, él después fue administrador de la fundación de Eduardo Varela Cid, que debió huir del país, ¿no?, por también las irregularidades. Me hace acordar mucho a López Echagüe en la época de Duhalde, cuando escribió El Otro. Exactamente. Y después, tuvo actuación, fue candidato el único cargo electivo que tuvo Fernández fue integrando la lista de Domingo Cavallo Vélez, Domingo Cavallo jefe de gobierno, sí. Vélez vicejefe, que la integraba con Elena Cruz, por ejemplo. Cruz, claro. Era la mujer de Fernando Ciro, la actriz, que era una encendida defensora de Jorge Rafael Videla. En esa lista también iba el coronel García Moreno, que todavía está prófugo. Y se puede cambiar Iba Morocotó, ¿se acuerdan? Entre los primeros iba arriba de él, creo. De un día al otro, sí. Iba Jorge Argüello, que fue el testaferro de Grosso en el Consejo Deliberante, y hoy lo tiene de embajador procesado por enriquecimiento ilícito en el Consejo Deliberante de aquel entonces, Jorge Argüello, y hoy embajador de Alberto Fernández en Estados Unidos. ¿Se puede cambiar de ideología de un día al otro porque está con Cavallo? Bueno, Néstor Kirchner era muy amigo de Domingo Cavallo. Bueno, lo tuvo como asesor, ¿no? Sí. Los 500 y pico de millones de dólares que recibió de las privatizaciones durante el gobierno de Menem y que después se convirtieron en 1.000 y pico que salieron del país fue recomendación de Felipe Domingo Cavallo y de otro personaje que la gente no lo tiene muy presente, que es de Horacio Tomás Liendo, hijo, un economista que es hijo del ministro de Trabajo de Jorge Rafael Videla. Bueno, Néstor Kirchner había sido asesor del general Oscar Guerrero, jefe de la 11ª Brigada de Infantería Mecanizada de la provincia de Santa Cruz. Había sido asesora de honor. Y Alicia Kirchner había sido directora nacional de la Secretaría de Estado de Desarrollo Social durante el gobierno de facto asesino, genocida, como dicen ellos, de Videla, en la provincia de Santa Cruz también. Lo que demuestra de cuerpo entero lo que son estos tipos. Bueno, Cristina, además, ya que usted me hace alusión a Felipe Domingo Cavallo, por ahí aparece Cristina en videos diciendo que el hombre más claro, en un programa que hacía Julio Bárbaro en cable, que le pregunta qué opina de la situación del peronismo y de la dirigencia del peronismo de aquel tiempo, de la época de Menem es eso. Dice, bueno, el cuadro más notorio y lúcido del peronismo y del movimiento nacional es don Domingo Cavallo, dice Cristina, así que
Yo no. Todo lo que digo está documentado, no es una opinión facciosa, subjetiva, caprichosa, ni interesada desde ningún punto de vista. Está todo documentado. Raúl, ¿usted piensa que el kirchnerismo utilizó los derechos humanos? Absolutamente. Bueno, siempre esto lo relata Ramón Puerta, ¿no? Otro que también fue para el otro lado, terminó siendo embajador en España y Andorra De de Mauricio Mauricio Macri. Macri, pero él dice que cuando Kirchner, tenía una muy buena relación, bueno, todos estos son amigos. Bueno, ahora Puerta está con Patricia Bullrich. Patricia Bullrich opera con el ex secretario de Firmenich, Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí. Viajaban con Yanco, el esposo de Patricia, subdirector del Museo del Holocausto y consejero de la Embajada de Israel. Viajaban a Israel para la importación de tecnología de seguridad y defensa, las Taser, toda esta historia, ¿no? Y Puerta, que ahora está con Patricia Bullrich, le decía, él siempre lo relata esto, como anecdótico. Sí. Le dijo, pero ¿por qué te volcás a la izquierda? Y Kirchner respondió, porque la izquierda da derechos, concede derechos. Así que ellos lo hicieron todo, es una manipulación, porque estos de izquierdistas no tienen No, nada, por supuesto, Cristina vive en Juncal, menos de Uruguay, peronistas, y de ¿no? peronista tampoco. Le iba a preguntar por Berbisky, ya que me está nombrando todos estos personajes. ¿Qué opina de Berbisky? Bueno, pero ves que es un agente de inteligencia, ¿no? Que todos tienen la terminal en los mismos, todos tienen el mismo finalismo. Unos vía Inglaterra, otros vía Estados Unidos, pero todos terminamos en lo mismo. Y la causa eficiente, además, la causa generadora de todas estas desgracias nacionales, porque han afectado degenerativamente sobre el pueblo argentino y nuestra historia y nuestro destino, decía, todos tienen las mismas terminales. Y usted fíjese que ahora parece muy, también invito a los oyentes a que lo ratifiquen, la organización de Soros, de George Schwarman, más conocido como George Soros, de que viene de una familia de los entregadores del acuerdo de Javara de 33, cuando los nazis dejaron salir 90.000 judíos a Palestina, y mandaron al matadero a una multitud muy superior. Bueno, por eso se llevaron a Eisman de la Argentina, pero sería otro tema ese. Pero si usted busca la Open Society, que la fundó George Soros, George Schwarman, la mayoría de todos estos personajes aparecen ahí. Y aparece, por ejemplo, Filmus. Daniel Filmus, ministro de Claro. Educación. Y bueno, Partido Comunista venía. Estaba con Heller, toda esa crisis. Zanini también viene del Partido Comunista. Bueno, Partido Comunista Revolucionario Ah, Maoísta. Mao. Zanini nunca fue peronista tampoco. No, si yo lo conozco desde ¿Y la quién se época hace de cargo de todo esto de vudú, de los Bueno, Zanini? vudú Porque de la ellos UCD. supuestamente representan porque la gente común no hace el análisis que usted hace, Raúl, de explicar. La gente común, esto gobierna el peronismo. Usted ya me dejó claro que esto no es No, en peronismo. absoluto. Vudú ingresó al peronismo, le abrió la puerta Sergio Massa. Yo a Massa lo conozco bien, porque Massa fue empleado mío en prensa, año 95, 96, 97. Y él venía de la UCD, se había enganchado con Herminio Iglesias, pues buscando posibilidades de ubicarse. No tienen ideología eso. No. Ya estaba de novio con Malena. Galmarini. Claro, que los había enganchado ahí la Durrié, que fue montonera, abortista. Bueno, el aborto es un concepto totalmente contrario a la filosofía peronista y a la cosmovisión peronista desde el punto de vista filosófico, pero además Perón lo trataba desde el punto de vista geopolítico. Decía, en nuestra tierra hay un problema no de espacio vital, tenemos un problema de espacio vacío. Vacío, la Así, Patagonia, toda la claro. zona. Bueno, Ahora, usted ve a los legisladores de la Patagonia que no hay un habitante por kilómetro cuadrado que votan a favor del aborto, porque la orden viene de arriba, de Soros. Y le decía, en la Open Society está el rabino Berman, está toda esta cría, están todos. Yo invito a la ciudadanía que entre en internet y va a poder comprobar. Toda la banda de Alberto Fernández. Y Perón decía esto del aborto, y tiene un opúsculo además que se llama Urge impulsar una enérgica política poblacional, porque decía, somos un país despoblado. Está en el informe del quinquenio del año 50 y está en el plan trienal del año 73. Hay 3 o 4 páginas referidas al crecimiento vegetativo, a la necesidad de crecimiento vegetativo y aumento poblacional del territorio nacional argentino, como un factor de soberanía, porque la población es soberanía. ¿Me explico? Raúl, qué ironía, ¿no? Que el tema del aborto se toca en la época de Macri y no en la época de los supuestamente revolucionarios, que
liberales, esto como el kirchnerismo, ¿no? La Bueno, libertad, todo eso. Se tocó en la época de Mauricio Macri. Macri es un tipo que tiene los mismos orígenes que ellos. No es casualidad de que Macri, ya que dicen que ha sido tan dañoso para la economía argentina, que creo que sí ha sido dañoso y negativo, no esté preso, por ejemplo, y que las únicas causas que le arman son por cuestiones formales, de radioescuchas y cosas parecidas, y no van a lo profundo de la cuestión, a lo degenerativo de su actitud en la errática y maliciosa administración del Estado. Y fíjese que Franco Macri fue el representante de los Kirchner En en el China. Extremo Oriente, claro. Y Angelo Calcaterra fue el máximo beneficiario de la obra pública durante el Kirchnerato, con Cristina o con Néstor. Estas son pruebas Es incontestables. más, Pero aparte, fíjese otra cosa. sí. Macri en ningún marco electoral podía ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No le daba, aritméticamente los números no le daban, no Hasta llegaba. que llega el caso Cromañón, la No, destitución de Ibarra, y qué después viene Macri. Cromañón? No, Macri en el 2007 agarra la jefatura pero no de... fue por Cromañón, fue porque Bueno, Néstor Kirchner sí. divide en dos listas la capital federal, una de Tellerman y otra de Filmus, Mm. para que Macri gane. En Digamos, ese momento, lo de Cromañón está relacionado en que en esa circunstancia Aníbal Ibarra, que era el jefe de se gobierno, termina la carrera de Aníbal Ibarra en ese que momento. yo fui compañero, lo conozco bien, otro sinvergüenza, moral, corrupto, militante histórico del Partido Comunista, ya de familia, porque la familia de él eran paraguayos, o son paraguayos, y habían sido expulsados del Paraguay por actividades ilegales, subversivas. Y en ese momento, cuando ocurre esto, que suspenden la actividad ejecutiva de Aníbal Ibarra, Vilma Ibarra, su hermana, era la concubina de Alberto Fernández, que era el jefe de gabinete de Néstor Carlos Kirchner. Entonces él tiene un litigio, Ibarra, con Jorge Tellerman, que era su vicejefe de gobierno, porque parece que maneja las cosas según su criterio. Y entonces Néstor Kirchner dice que por eso genera dos listas. No, los partidos políticos para ser victoriosos en un distrito electoral tienen que ir con una lista unívoca, o en todo caso generar una metodología tipo paso. Claro. Pero no, en ese momento no estaba en Jorge vigencia. Telemar le recordamos a la gente que era el licenciado que no era licenciado. ¿Se También. acuerda que usaba el título de Bueno, licenciado? terminó siendo jefe de campaña de una moral, jefe de campaña de Daniel Scioli, pero ni bien perdió Scioli, se fue con el cargo de director de teatros de la ciudad de Buenos Aires con Mauricio Macri hasta el día de hoy. Sí. Así que usted se da cuenta. Pase, los libros de pase, ¿no? Que siempre vemos en la política de Bueno, un lado para el otro, pasa uno, viene el otro. Yo le porque quiero... han tomado la política como un negocio. Esta gente no tiene valores, no tiene principios y no tiene ninguna pertenencia ideológica. Alberto Fernández fue muy claro cuando asumió, dijo primero que él tenía más que ver con la cultura hippie y con Bob Dylan que con las 20 verdades del peronismo. Y dijo que era liberal progresista, que es liberal progresista y que es socialdemócrata. Ideología y conducta política que Perón fustigó históricamente. Hay escritos de Perón, los Vendepatria, la Hora de los Pueblos, donde cuestiona estas metodologías tramposas para deformar las cosas y llevar a los pueblos a un derrotero de decadencia, de entrega, de complicidad y de pobreza como estamos ahora. Le encantan los pobres, ¿no? Los gobiernos, los últimos gobiernos, le encanta que haya pobres, entre más pobres, mucho mejor, ¿no? Es que si la gente tiene una situación económica, financiera óptima y tiene acceso a la cultura y a la información, estos tipos no pueden ser ni porteros de la Junta Vecinal de Villa Caracha. La verdad es esa. Son tipos que no reúnen lo mínimo. Son sirvientes, alcahuetes, felpudos, genuflexos frente al poder mundial y las grandes embajadas. Ayer tuvimos un conflicto mapuche en Río Negro. Quería su reflexión del tema de los mapuches, lo que está pasando en la provincia de Río Negro. Bueno, primero que en América no hay pueblos originarios, es una gran mentira, ¿no? Pero más allá de eso, siendo solidario con la situación de debilidad y de maltrato, vamos a ser justos y legítimos, que han sufrido históricamente los pueblos, podemos decir nativos o primigenios en esta tierra, porque la antropología dice otra cosa, pero no nos vamos a ir por las ramas. Creo que los mapuches no son los más legítimos para generar un reclamo, porque primero son los que aniquilaron a los tehuelches, venían de Chile, no son nativos. Después todos estos personajes que aparecen en boga, como John Svala y toda esta cría, son individuos directamente vinculados con el poder mundial, sobre todo con Inglaterra,
que lo que quieren es la partición del territorio nacional argentino, y sobre todo de la Patagonia, que es una vieja disputa. Usted sabe que en viejos textos históricos, ya en 1896 le voy a tirar uno, por ejemplo, Teodoro Herz, en el primer Congreso Sionista, plantea de que Israel se puede fundar en distintas naciones, porque Teodoro Herz era un judío laico, no era religioso. Los religiosos no estaban de acuerdo, pedían Palestina, que para ellos es la tierra prometida del Éufrates al Nilo. Por eso la masacre, la matanza y el genocidio que se vive en esas latitudes con el silencio absoluto del mundo civilizado. Pero Teodoro Herz, cuando hablaba, decía, bueno, podemos ir a Madagascar desde su concepción laica, Uganda, Palestina también planteaba, la provincia de Entre Ríos. Y hubo otros sectores. Esto está en el Estado judío de Teodoro Herz. Yo, si alguna persona tiene una duda, le recomiendo que busque la obra. ¿Cómo no? Y ahí lo va a poder confirmar. Provincia de Entre Ríos. Después hubo una emigración a la provincia de Entre Ríos de gran cantidad de población de ese origen. Pero quiero decir, hay una vieja intencionalidad de los centros de poder mundial de ocupar estos territorios. No olvidemos que en el siglo VIII antes de Cristo se escribió la Torá, ¿no? Enseñanza en hebreo quiere decir. Y en el libro de Isaías, por ejemplo, que es el Tanaj, no es la Torá, dice que, oh pueblo de Israel, las naciones del mundo se postrarán a tus pies. Parece que lo estamos confirmando, ¿no? En todos estos hechos. Porque usted fíjese con toda esta política que están padeciendo la humanidad y el manejo hasta económico, financiero y sanitario, las grandes farmacológicas, el AMPA de la medicina, el negocio de la salud, de algunos sectores, no de todos, está en manos, por lo menos en nuestra tierra y en el mundo. Pedro Can, con su servil operadora Carla Bisotti, que debería estar en cana porque cuando se produjo el tema del vacunatorio VIP, en realidad Justo iba a preguntarle por ese tema. La responsable inmediata era ella y no Ginés, que Ginés es una moral, un corrupto, un oportunista y un estafador, podríamos decir, desde todo punto de vista. Hasta ¿Es médico Ginés? Yo siempre tuve duda que sea médico. Bueno, en esta universidad se puede recibir cualquiera, ¿no? Y con política, ¿no? Eso no lo voy a juzgar porque no. Porque me pareció un hombre, discúlpeme que dé mi opinión, impresentable. Grotesco, sí, grotesco, un aspecto grotesco. Sí. Pero Carla Bisotti le decía, en el momento que se genera este episodio delictuoso, más allá de lo que dice Fernández, fíjese, un abogado dijo en México, cuando fue a ver a López Obrador, al mundo le dijo que correrse de la fila o adelantarse de la fila no era delito, es un delito. Y él teóricamente es profesor en Derecho Penal, que es la disciplina que encuadraría este tipo legal, de esta inconducta pública, sobre todo siendo funcionario. Pero le decía, Carla Bisotti es la responsable número uno porque ella en ese momento era secretaria de Estado de Acceso a la Salud y la que debía controlar ese tipo de episodios y que las vacunas, en caso de ser eficientes, fueran las personas más necesitadas, nuestros abuelos, los más ancianos, los obesos, los oncológicos, los diabéticos, etcétera, etcétera. No soy médico, pero tenemos información. La encargada era ella, sin embargo se vacunaron los Massa, los hijos de Massa, los padres de Massa, sí. la familia de Argüello, de Alberto. Pero fíjese. El señor Eduardo Valdés, que hace poco tuvimos un entredicho con él y él me dice que no se vacunó. Bueno, eso es un sinvergüenza. Yo fui compañero de facultad de Valdés, lo conozco bien. En la facultad era ateo, por ejemplo, ahora habla todo el día del Papa, era ateo. Dice que es peronista, el padre de él era el presidente de la UCD en la provincia de Neuquén. Claro, él es de Neuquén, sí. Que murió, el padre y la madre murieron en un accidente, me acuerdo, yo era chico, tendría 20 y pico de años. Y después hay un episodio trágico en su vida que no tiene forma de explicarlo y lo esquiva porque lamentablemente nuestro periodismo no existe, investigativo, y la gente tiene mala memoria. Él fue brazo derecho, secretario de gobierno de Carlos Alfredo Grosso en la ciudad de Buenos Aires. En el año 85, escuche bien lo que le voy a decir, llegó a la capital federal Carlos Alfredo Grosso con el cuento de la renovación peronista. Fue una interna que la ganó. En mi comuna perdió. Conmigo perdió. Allí perdió. ¿Qué comuna es usted? Yo en ese tiempo era la 16. Belgrano, Núñez, Saavedra. Y una parte de Saavedra, no todo el barrio de Saavedra. Belgrano y Núñez, sobre todo. Ahí Grosso nunca pudo ganar. Él tenía como representante testaferro a Alberto Iribarne, hoy embajador en Uruguay de Alberto Fernández, que Alberto lo quería poner como presidente de la AFI y Cristina lo objetó, de toda esa banda. Pero escúcheme lo que le voy a decir. Cuando Grosso gana las elecciones, nosotros nos opusimos.
¿Por qué nos oponíamos a Grosso? Porque era gerente de SOCMA, Sociedad Macri, año 85 le estoy hablando, hace 36 años. Nos opusimos, Grosso ganó. Lo primero que hizo instalar a Macri. Además, él era concubino de la sobrina de Franco, por lo cual era el niño mimado de Franco Macri, Carlos Alfredo Grosso. Y además lo convertía en primo político de Mauricio Macri. Lo instala Mauricio Macri en la capital. Después, en el 89, Menem lo designa jefe de gobierno porque va con todo ese equipo y vende los negocios, las inversiones, el tema de Manliva. Empieza con el desagio de Manliva, 80 millones de dólares en aquel tiempo. Escúcheme lo que le voy a decir. Ahora, cuando Grosso se instala en la capital y con él a Mauricio Macri, ¿quiénes fueron los operadores de Carlos Alfredo Grosso? Alberto Iribarne, Jorge Argüello, Eduardo Valdés, Julio Vitovelo, Albistur, el marido de la Tolosa Paz, el actual marido, porque Albistur es un tipo de 70 y pico de años, y muchos otros de toda esta cría. Filmus, que fue el subsecretario de Educación con De Vries, y que instalaron la escuela shopping, usted se acordará, el escándalo de la escuela shopping. Bueno, esta banda de amorales, corruptos, miserables, degenerados, son toda esta cría de farsantes que ahora dicen ser peronistas. Entonces, claro, ¿qué mensaje le llegan a las nuevas generaciones de argentinos si eso es el peronismo? Lo peor, lo más deplorable e impresentable que se puede concebir, porque son realmente seres de una calaña moral absolutamente incalificable. ¿Y quién lo representa a usted como peronista? ¿Moreno, Randazzo? No. Nosotros somos peronistas como Tagliafico, como militantes de base, hemos sido toda la vida y dirigentes de base, en serio. Estos tipos nunca fueron como este Santoro que apareció los otros días. Fíjese el tipo por ejemplo, él deploró históricamente la imagen de Perón, de Eva Perón, pero hasta habló mal de Néstor Kirchner, de Cristina. Después tuvo el caradurismo de ir ahí, qué sé yo, no sé qué les vendía. Era el yerno de Leopoldo Moró, tengo Claro, era porque ahora se separó de la hija, pero los matrimonios electorales se mantienen. Y la número 2 fue la novia de Grondona, después de Santa María, la Marciota Número 3, Heller, que a mí una vez, en una oportunidad, me dijo que Perón era un miserable, un fascista, un nazi. El banquero Heller, del Partido Comunista. Y Palazzo, el de la bancaria. Le hizo muchos daños al Club Boca Juniors. Sí, bueno, ni hablar El Club Boca Juniors le hizo muchísimo daño. Así es. Ahora, le quiero decir, el otro Palazzo que iba en la lista radical. Bueno, en la lista anterior lo llevaron a Itaí Hagman, un tipo del ejército israelí, nacido en Israel, ellos que hablan contra el imperialismo. Pero, ¿sabe cuál fue el primer país que visitó el presidente Fernández? Israel. Israel, sí. Bueno, Perón decía que la política internacional, que la cosmovisión o la interpretación de la política internacional de un dirigente o de un conjunto de gobierno define la política nativa. Y eso los vende de cuerpo entero. ¿Me explico? Porque ellos lo primero que hicieron fue ir ahí, además fueron por el tema de la caída de los campos de concentración nazi y toda esa historia, y fueron con los rusos, que los campos más impiadosos de concentración, esto no lo digo yo, lo dijeron grandes investigadores e historiadores, fueron los campos de concentración rusos, ¿no? Ningún campo de concentración es una institución filantrópica, como usted se debe imaginar, o cualquiera de los oyentes, pero los rusos fueron los más impiadosos por múltiples motivos, ¿no? Le hago una pregunta sobre cómo vio la geopolítica en el caso del canciller Felipe Solá. Mire, lo de Felipe Solá es incalificable, porque yo lo he dicho en más de una circunstancia. Hubo geopolítica, eso sí. No tiene idea de nada, porque Felipe Solá es otro comerciante de la política. ¿Se acuerda que en el 2008 fue con el Colorado de Narváez y con Macri en contra de Kirchner y que estuvo con Rucao? Porque haber acordado con Hamas, con Irán, con Cuba, con Venezuela, ¿no es caernos del mapa, Raúl? Mira, yo creo que lo de Hamas es otra historia diferente, pero creo que lo que pasa es que a veces se encuentran en un callejón sin salida, por eso alguna medida tienen que tomar que pareciera que disparatada, que finalmente lo es, pero yo siempre digo, nombrar a un ingeniero agrónomo, canciller, es como algo así como nombrar a un diplomático ministro de Agricultura y Ganadería. Y bueno, esas fueron las consecuencias. Felipe Solá no tenía idea de nada. Siempre ha sido un pavo real, ¿no? Que cayó bien en todos los gobiernos, que se benefició. Menem, estuvo con Kirchner, claro, después hablaba de la década de Menem como la década nefasta. Estuvieron todos ahí. Con su esposa, que fue después secretaria de Estado de Cultura. Teresa. Sí, Teresa, Fernández González, no sé, que era radical, no es peronista tampoco.
la colorada que le La dicen en el colorada. ambiente de la Sí, militancia. sí, sí, sí. Quiero decir, ellos es el sensualismo de poner y el beneficio de la cosa pública lo que los instiga y lo que que fomenta que ellos participen de esta jugada, porque no hay valoraciones morales, éticas, ni siquiera hay principios ideológicos de ninguna naturaleza. Muchos los ven como gente de izquierda. Ellos podrían, mire, si hoy estuviera el mundo estuviera gobernado por Hitler, serían de la SS estos tipos, más o menos así. Pero El primero Alberto usted Fernández. piensa que alguien vive en Puerto Madero, en Recoleta, puede ser de izquierda. ¿Usted no piensa que la verdadera izquierda es un Pepe Mujica que muestra cómo vive en esa austeridad? ¿Y usted piensa que toda esta gente puede tener algo que ver con la izquierda? Mira, estos son unos delincuentes, estos tipos lamentablemente no tienen ideología. La prueba es que fueron todos carlistas durante el gobierno de Carlos Menem. Ninguno objetó. El único tipo expulsado del gobierno del Partido Justicialista durante el gobierno de Menem fui yo, cuando no voté a Argüello presidente del Consejo Deliberante, que lo acostamos por toda la cuenta. Argüello se había retirado de la política. Lo restituyó en la política Patricia Bullrich con el Partido Popular Porteño. Así que más claro imposible. Son todos lo mismo. Tienen, como le dije a Vinicio en esta conversación, ellos tienen como causa fundacional y causa final los mismos objetivos, los mismos valores, los mismos fines y las mismas conveniencias y los mismos centros de poder. Le quiero preguntar por los 90, ¿cómo vio el gobierno de Menem, la primera etapa por lo menos de Menem? Mire, yo fui uno de los pocos que apoyó a Menem acá en la capital, porque Menem perdió la capital, aquí ganó Cafiero. Menem ganó en 3 circunscripciones de las 28. Una fue la mía, otra fue la Boca con Crespi, un dirigente del SUPE era, y otra fue la de Minichilo, la 26, que era un dirigente de empleados de comercio. Después perdió en 25 circunscripciones Menem. Yo al principio lo vi bien, porque venía con un mensaje patriótico, telúrico, fundado en conceptos que estaban arraigados en cuestiones muy queridas para la militancia. Primero que era la justicia social, la soberanía política, la autodeterminación, la emancipación, una emancipación lógica, ¿no? Con una legislación digna y patriótica. Y después lo telúrico, es la reivindicación de Facundo Quiroga. Eso fue en la campaña. A los pocos días nos encontramos con Rapanelli, con Roy, con Domingo Cavallo y toda la cría, Herman González, que nos llevaron para otro rumbo, ¿no? Motivo por el Pero usted cual piensa que yo estábamos en me... el mundo instalados ahí o no. ¿Cómo? Raúl, estábamos instalados al mundo igual en esa etapa. El mundo nos miraba a nosotros, nos conocían mucho más y había mucha inversión de afuera que venía a la Argentina en esa Mire, época. a mí todo eso me parece muy bien, yo eso lo justifico, lo entiendo, porque uno no puede vivir aislado de un mundo que tiene determinada caracterología de conducta y pensamiento, pero eso no implica la privatización leonina de las empresas públicas, el latrocinio de los ingresos del Estado, todas estas cosas han sido terribles. Usted fíjese los montos de las ventas de las cosas públicas y las metodologías han sido realmente incalificables. Y la mayoría de los kirchneristas participaron de eso. Ah, eso es bueno que usted lo plantee, Estuvieron sí. todos ahí. Eran todos, como le dije recién, fueron todos conspicuos y ortodoxos y carlistas. Cosa que yo no lo fui. Una vez tuve un debate público con el que era secretario de Salud Pública de la ciudad, de Grosso, Aldo Melillo, que me dijo, vos tenés razón, pero eso se va a dilucidar dentro de 100 años. Ahora hay que cobrar, me dijo Padrón. Se cobra hoy, la Bueno, militancia es claro, cobrar. entonces ellos son rentados, quiero Sí. decir. Yo creo que por supuesto que nos tenemos que ajustar a determinados lineamientos que nos permitan tener una relación lógica, normal y flexible y de ganancia, de ingreso, de crecimiento, de desarrollo, de producción, de inversión. Pero para todo eso también tiene que haber un Estado de Derecho, ¿no? Que en este país no existe, porque lamentablemente los estigmas degenerativos del Estado que más han afectado a esta decadencia política son el sistema comunicacional y el Poder Judicial, que no hay Poder Judicial en la Argentina. Aquí el premio consuelo a la militancia fallida que tiene título de abogado es hacerlo fiscal o juez. Raúl, mis últimas preguntas ya. Quiero sacarlo un poquito de la política para ir a excursionista. ¿Qué es excursionista en su vida? Fue presidente del club. Yo en realidad no soy un hombre del fútbol, No, yo soy más pero, del pero, boxeo. le gusta mucho más el Claro. boxeo, pero estuvo Yo ahí. fui tesorero y fui presidente de la obra social de boxeadores con Jorge Fernández, Ítalo Aldrovandi, Pache, Miguel Ángel Pache,
Víctor Palma, bueno, tantos. Falleció el año pasado de COVID, Sí, Víctor. sí, Víctor sí lo conozco. Ya tenía problemas cerebrales, derrames, tuvo problemas de salud muy graves. Pero más allá de eso, yo llegué ahí porque yo había sido fundador de la biblioteca de excursionistas. Llevé el ajedrez, llevé las pesas, llevé el boxeo. Llevamos toda una actividad cultural. Y después, como yo tenía un gran peso político en Belgrano, Núñez, Saavedra, la comisión directiva del club, que estaba atravesando una situación insostenible con la barra brava y con ciertos problemas que son de una Educación, no, de una educación. gravedad incalificable, podemos decir, como es el tema de la pedofilia en el fútbol infantil y todo esto. Me dijeron si yo no quería poner orden. Y así fue que me hice cargo un periodo como presidente del ¿Lo lugar. conoció a René Houseman? ¿Alguna Sí, anécdota con sí, Houseman? lo tenía todos los días en mi oficina pidiéndome ayuda, ¿no? Porque Pobre, él, murió muy pobre, ¿no? sí, Un sí, sí, campeón sí, del sí, mundo del sí, sí, 78, un sí. gran jugador de fútbol. Sí, sí, por supuesto. Bueno, ahí tuvimos grandes, que a veces dormía y vivía en el club en un tiempo. Ahí también vivió Martiniano Pereira, Waldo Pereira, que fueron campeones de Sí, sí, boxeo. sí, 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 El sí. Club Refugio es un club muy, muy noble, no excursionistas, que se Porque instaló ahí cuando no hoy, había hoy iglesia, usted cuando no va, había comisaría, ya estaba excursionista cumpliendo una función solidaria y social. usted va a Huracán hoy, todo el homenaje a Houseman, pero en vida no se le dio no se lo ayudó a Houseman como lo ayudaron ustedes. Nosotros en todo lo que pudimos lo ayudamos y lo dejábamos vivir ahí cuando él estaba mal, que no podía ir a vivir en un hotel o estas cuestiones, que habían sido producto también de algunas cuestiones que a veces socialmente, el tema de la droga, por ejemplo, ¿no? El tema del alcoholismo, que la sociedad institucionalmente es complaciente. Todos estos gobiernos que vemos que transcurren y que hablan y que hacen política en las campañas electorales y tanta laraca con el cuento de estos estigmas degenerativos, gravísimos y agudos de la sociedad, nosotros pensamos que son responsabilidad directa del Estado porque es el gran negocio también de la gente que está vinculada a la cosa pública. Raúl, siempre cerramos el programa con un ping-pong. Le nombro una figura política, usted me la puede definir. A ver, Carlos Saúl Menem, un hombre equivocado, Néstor Kirchner, un antiperonista activo, Cristina Fernández de Kirchner, un cáncer degenerativo con metástasis, Mauricio Macri, más o menos lo mismo, Ricardo López Murphy, un hombre equivocado, Elisa Carrió, una mujer que ha tenido bastante desequilibrio en su existencia y en su actividad política. Jorge Lanata, Un hombre muy inteligente, sincero, no sé si honesto, pero inteligente, muy, muy instigador, investigativo. Yo le aclaro que hizo denuncias él contra mí, no tengo ninguna relación afectiva ni lo conozco, pero eh, la gente, decía un argentino histórico que fue presidente y al que no ascribo ideológicamente, dice, mi mejor amigo es quien enmienda mis errores o reprueba mis desaciertos. Y él muchas veces señaló cosas que eran ciertas, ¿no? Y fue valiente. Después lo demás no lo conozco porque no lo he investigado. los últimos, Víctor Hugo Morales, No, ese es un farsante, miserable, mentiroso, que idolatraba a los militares durante el proceso militar represor, represivo en Uruguay, y ahora dice todo lo contrario. Bueno, las cosas que dijo de los Kirchner, otro Santoro, digamos, ¿no? Más o menos de la misma caracterología moral. Perón y Evita, Bueno, son dos, digamos, hitos fundamentales en la historia argentina. Hay una historia antes de Perón y otra después de Perón. Y de Perón. Por supuesto que Evita es un epifenómeno de Perón, ¿no? Evita ser justos, sin Perón no, políticamente no hubiera existido. El gran fundador de la doctrina de la autodeterminación y de la justicia social ha sido Juan Domingo Perón en la Argentina, que además usted fíjese que todos los partidos políticos de todas las ideologías se han nutrido de esos valores y aparte ha tenido trascendencia mundial, ¿no? No hay que más que leer la historia y los últimos congresos que hubo importantes del tercer mundo, etcétera, filosofía etcétera. del 72 Mendoza, podemos hablar de varios. Eduardo Dualde, Tuvo una buena gestión, pero dejémoslo ahí. Yo creo que tuvo una buena gestión comparado con los otros, ¿no? nuestro querido amigo Pepe Tagliafico, ya para cerrar. Bueno, no, Pepper es un arquetipo de la militancia y la dignidad peronista,
por lo menos del mundo bonaerense y porteño. Igual que en otras latitudes no hemos podido actuar, ¿no? Somos de acá, de esta tierra, pero Pepe ha sido siempre un hombre de conducta, de principios, de valores. Puede equivocarse, como nos podemos equivocar todos, pero siempre ha sido condescendiente con esos valores fundacionales y siempre arraigado y montado desde una perspectiva ética, de valores y principios. El hombre sin principios no es nada. Precisamente el enemigo dice esto, nos ratifica con una frase contradictoria, como cuando Sartre dice, si Dios no existe, todo es permitido. Cuando los rusos decían la moral es lo útil y lo nocivo. Es en contradicción confirmando lo nuestro, ¿no? Filosóficamente la cosa es así. ¿Quién es Raúl Padró? Bueno, yo soy un humilde militante peronista, nacionalista, concibo al peronismo como un movimiento de autodeterminación nacional. Y es mi compromiso existencial para mí la política y la vida pública. Y así, bueno, todos los días de mi vida, desde los 14 años, tengo 67, vivo activamente trabajando y tratando de incidir sobre las nuevas generaciones, sobre las conductas públicas, denunciando muchas veces, ¿no? A veces nos dicen denunciómanos o cosas parecidas, pero denunciar en un marco de ausencia de Estado de Derecho, de ausencia de un poder judicial digno es muy difícil. Raúl, ¿con qué país soñás? Y después mandale un mensaje a Río Negro y Neuquén que te están escuchando, lo que quieras decir. ¿Con qué Mira, país yo soñás? el país que siempre soñé fue el país que alguna vez pudimos imaginar, ¿no? Desde la concepción fundacional del peronismo, de esa patria que tuviera por lo menos justicia, ¿no? Y caridad, porque a veces la caridad, precisamente, por eso se fundó Eva Perón, fue la creadora de la Fundación de Ayuda Social, que era fundada en la caridad, que es una virtud moral y teologal, ¿no? Fundada en valores metafísicos y trascendentes. Y ese fue un poco nuestra concepción de la vida, el hombre heroico, el hombre telúrico, el hombre arquetipo patriótico, fundado en esa axiología que evidentemente hoy está ausente de una manera alarmante y degenerativa. Mensaje final a Río Negro y Neuquén, lo que quiera decir Raúl usted. Bueno, un gran saludo a los rionegrinos, a ver si alguna vez podemos viajar por allí y conocer bien la provincia. A la juventud, háblele Raúl, mucha juventud nos sigue y nos mira. Bueno, les diría, sintéticamente, mirá, yo creo que la cuestión es así. Hay que pensar más en la patria y menos en nosotros mismos. Raúl, gracias por su tiempo. Muchas gracias, gracias a todos. Bueno, esto ha sido La Tarde con Amigos, desde acá, desde el Palacio Barolo. Hasta la próxima. Gracias amigos. Chau, chau.